Bienvenidos al infierno de la sincronización labial en Blender. Permítanme presentarme. Soy el demonio A. Yo soy el demonio B. Y estamos aquí para torturar a aquellos infelices que intentan animar el movimiento de labios para ajustarlo con una pista de diálogo. No hay nada como ver a estos pobres desgraciados sufrir intentando utilizar algún complemento de sincronización. Sobre todo cuando hay más de un personaje implicado en una misma escena. Eso les vuelve locos. Aunque por desgracia para nosotros, muchos de ellos no acabarán aquí si continúan viendo el siguiente vídeo. ¡Tú, calla! El vídeo que acabáis de ver es un ejemplo de animación que combina las técnicas de fotogramas clave y de sincronización labial. Los elementos de este vídeo me permitirán ilustrar algunos aspectos de la sincronización labial para dar respuesta a un comentario en el vídeo que publiqué sobre el complemento de Rhubarb Lip Sync. En concreto, un usuario comentaba la posibilidad de hacer un tutorial que explicara la integración de varios personajes en una misma escena, así como la disposición del resultado de la sincronización de Rhubarb en la marca temporal que queramos. El trabajo de animación con varios personajes siempre plantea toda una serie de desafíos derivados del uso de archivos y modelos distintos que, en general, tienen que funcionar de un modo sincronizado. Naturalmente, el procedimiento que describo en este vídeo no es el único, ya que existen múltiples variantes y técnicas que permiten obtener resultados similares. Simplemente he optado por este método porque creo que no es excesivamente complejo y podréis conseguir un buen resultado. Recordad que para cualquier duda específicamente relacionada con el complemento de Rhubarb NG, ya tenéis el vídeo con el enlace que tenéis en la descripción. También tenéis otro vídeo referido a la organización de una escena en Blender que puede resultarnos útil, como comprobaremos a continuación. La planificación de la escena principal nos permite precisar todos los recursos que necesitamos, así como organizarlos para que funcionen de modo sincronizado. Estos recursos son muy variados: archivos de audio con los diálogos, archivos de Blender con los personajes y otros recursos, así como el archivo de Blender que contiene la escena principal. Esta escena contiene los vínculos a todos los recursos que vamos a usar para que cualquier modificación en el archivo original se actualice automáticamente siempre y cuando el enlace no se rompa. Los archivos vinculados a la escena principal siempre deben mantener el mismo nombre y serán una copia de alguna versión incremental del modelo enlazado. De hecho, conforme editamos los modelos, es aconsejable realizar guardados incrementales de los archivos para garantizar el regreso a versiones estables de los mismos por si hubiera algún problema. Si jugáis a videojuegos, esto sería algo similar a los puntos de guardado en una partida. Normalmente, los vínculos de los modelos a la escena principal los haremos a través del nivel de colección y no del nivel objeto. De este modo, intentaremos reducir posibles problemas de localización de algunas características de los modelos conforme los vayamos editando y actualizando en la escena principal. En el apartado que trata sobre la escena principal, hablaré sobre cómo realizar estos vínculos y redefinir estos modelos para hacer el trabajo de animación. A continuación, detallaremos los recursos externos que necesitaremos para nuestro proyecto. La primera categoría de recursos abarca aquellos elementos de la escena que no requieren animación o que no necesitan sincronizar su animación con el resto de elementos de la escena. En este caso, se incluye el fondo de la cueva, las rocas, así como el caldero y los efectos de fuego y humo que tienen su propia animación en bucle. Necesitarás varios archivos de sonido en formato OGG o WAV. Cada uno de estos archivos debe corresponder al diálogo individual de cada uno de los personajes. El discurso completo de cada personaje puede realizarse en un mismo archivo de sonido y de un tirón. De momento, no te preocupes por los turnos y tiempos de la conversación, ya que estos audios no son los que utilizaremos en la sincronización con Rhubarb NG. Estos audios previos servirán como base para realizar los archivos de sonido definitivos.
Más adelante los vincularemos a la escena principal y los editaremos para construir el diálogo de los personajes con los tiempos de animación adecuados. Con esto conseguiremos que el audio utilizado en la captura de Rhubarb tenga las pausas para la alternancia entre personajes, así como los fonemas de voz en sus tiempos correctos. En resumen, al usar estos audios sincronizados, el resultado de la sincronización con Rhubarb NG ya estará ajustado con la animación general de la escena y nos ahorraremos realizar ajustes posteriores. En cuanto a los personajes, necesitaremos varios modelos con acciones que se correspondan con cada uno de los fonemas de voz. En este ejemplo, las acciones se han realizado a partir de formas clave que se han modelado para simular estos fonemas de voz. Puedes crear y editar estas acciones en la ventana de animación Planilla de tiempos, dentro del contexto Editor de formas clave. Para crear una nueva acción, haz clic en Nueva acción. Renómbrala para poder identificarla más fácilmente. Dirígete a la forma clave del fonema. Asegúrate que te encuentras en el fotograma 1 y modifica su valor a 1. Esto crea un nuevo fotograma clave en el primer fotograma. Elimina cualquier otro fotograma clave que pueda existir en dicha acción. Repite este proceso con cada uno de los fonemas hasta completar la lista de acciones. Con esto, nuestros modelos estarán listos para realizar el proceso de sincronización labial. Recuerda que para hacer la animación corporal, nuestros modelos deben disponer también de un esqueleto funcional y animable. En este caso, he reutilizado y adaptado un esqueleto con cinemática inversa de MVLab. La escena principal almacena la información de los recursos vinculados y permite trabajar con todos ellos de forma sincronizada. También actualiza automáticamente los modelos en el caso de que necesitemos editar alguno de ellos. Para vincular un elemento, haz clic en Archivo, Vincular. Localiza el archivo, selecciona la colección correspondiente. Una vez dispuesta la escena con todos sus elementos, procederemos a realizar una animación inicial con la situación de las vistas de cámara y el montaje de las pistas de audio. Para disponer las cámaras en la línea temporal, dirígete a la línea de tiempo. Selecciona marcador, añade un marcador en el fotograma donde quieras el cambio de cámara, selecciona una cámara y haz clic en Vincular cámara a marcadores. De este modo, la vista cambiará automáticamente a dicha cámara cuando alcance ese fotograma. Para trabajar con las pistas de audio, dirígete al espacio de trabajo de animación. Selecciona un tipo de editor de secuenciador de vídeo. Añade los dos archivos de audio en dos canales de audio distintos. Antes de empezar, activa las siguientes opciones para facilitar la edición. Mostrar forma de onda nos permite observar visualmente las pausas dentro de la pista de audio. En la línea del tiempo, selecciona Playback, activa Sincronizar con audio. Esto permite sincronizar el audio durante la reproducción de la animación. En la línea del tiempo, activa Depuración. Esto nos permite reproducir el sonido de una forma más precisa y poder realizar mejores ajustes. Cuando pulses el botón de reproducción, escucharás el audio sincronizado con la animación y podrás ajustar cada bloque con precisión. Si has activado depuración, cuando desplaces manualmente el cabezal de tiempo, podrás previsualizar el sonido para ajustar con mayor precisión puntos específicos de la animación. Ahora ya podemos empezar con la edición. Tienes que intercalar los turnos de diálogo de cada personaje y situarlos en el fotograma correcto. Para ello, cortas las pistas de audio en tantos bloques como necesites y luego da forma a la conversación moviendo cada uno de estos bloques. Para cortar estas pistas, sitúa el marcador de tiempo en el fotograma deseado y haz clic en Pista y Dividir o pulsa la tecla K. Para mover cada bloque, solo tienes que clicar sobre ellos y desplazarlos hasta el lugar indicado. Repite este proceso hasta que la conversación entre los personajes tenga la forma definitiva. Ahora que hemos configurado la conversación dentro de la animación de la escena principal, podemos exportar la pista de audio que corresponde a cada personaje. Para ello, deja activado solo el canal con la pista de audio del personaje que queremos exportar. En el menú principal, selecciona Render, haz clic en Render Audio. De este modo, tendremos un archivo de sonido para cada personaje que ya estará sincronizado con la animación principal y que será el que usaremos para hacer la captura de fonemas con Rhubarb.
A continuación realizaremos la sincronización labial de cada uno de nuestros modelos con Rhubarb NG. Para conocer los detalles de este proceso, te invito a que veas el vídeo que ya hice en su momento, aunque en este vídeo os mostraré una versión más resumida. Dirígete a la pestaña RLPS situada en el panel lateral derecho de la vista principal 3D. Allí encontrarás las herramientas de este complemento. En primer lugar, comprueba que tienes el complemento de Rhubarb NG correctamente instalado. Haz clic en el botón Crear nueva captura. Carga un archivo de sonido haciendo clic en el botón de Abrir. Cuando el archivo de audio esté cargado, haremos clic sobre el botón de Capturar. Cuando haya finalizado este proceso, veremos en la parte inferior una lista con los fonemas capturados y sus tiempos. Para convertir esta lista en una tira de animación, haz clic sobre el botón Colocar como tira de animación. En la vista del secuenciador puedes ver cómo se incorpora el audio en uno de los canales. A continuación, dirígete a la opción de mapeo de señales y procesado y asigna a cada fonema su acción correspondiente. Crea dos pistas NLA con los botones que se encuentran en las etiquetas pista 1 y pista 2. En estas pistas será donde aparezcan los datos del procesado que activaremos a través del correspondiente botón Procesado ANLA. Como hemos utilizado el archivo de audio compuesto dentro de la escena principal, los datos de las pistas con la sincronización labial ya estarán sincronizados con la animación general y se actualizarán automáticamente cuando abramos la escena principal. La última fase estaría dedicada a realizar el resto de trabajo de animación corporal de los personajes. Como estos personajes se encuentran vinculados a la escena principal, necesitarás redefinirlos para poder trabajar con ellos. Para ello, localiza la colección correspondiente en Listado, selecciona Redefinición de biblioteca, Crear, Seleccionado y Contenido. Esto también afecta a las pistas NLA generadas por la sincronización de Rhubarb NG. Si necesitas realizar alguna modificación de las pistas NLA dentro de la propia escena, tendrás que redefinirlas siguiendo los pasos que acabo de mencionar. Una vez redefinidos los personajes, podrás realizar tu trabajo de animación de un modo normal, teniendo en cuenta que los datos de la animación grabados dentro de la escena principal se almacenarán en una acción dentro de ese mismo archivo. Como hemos visto, la animación y sincronización labial con varios personajes es un trabajo que presenta cierta complejidad. Sin embargo, la utilización de un complemento como Rhubarb NG, junto con la utilización de objetos vinculados en una escena principal, te ayudará a salir de este posible infierno. Y eso es todo. Saludos y hasta el siguiente vídeo.